Esperanza Radio. Bienvenidos nuevamente al programa Dios al control de la verdad y la esperanza. Nos sentimos felices en este sábado de poder estar juntos nuevamente. Hemos estado estudiando la palabra de Dios. El sábado para mí es una gran alegría porque nos hace recordar que Dios es nuestro creador. Todos los hermanos que me están escuchando, amigos, tengan un muy feliz sábado, que la paz del cielo, el descanso sabático llegue a nuestras almas y nuestros corazones y podamos descansar en las manos del Señor. Lo primero que tenemos que poner en nuestra mente es que sabemos que Dios está en control, que Él sostiene todo el universo. Dios es el que sostiene cada situación, está al control de la iglesia, está al control de nuestra vida, está al control de los momentos proféticos, está al control del tiempo final, está al control de cada ser humano, porque su espíritu todavía trabaja antes que se acabe el tiempo de gracia para que nosotros vengamos a Él y seamos salvos. Qué hermoso es saber tener esta seguridad. Esto nos da paz y seguridad, esto nos da tranquilidad, nos quita el temor, porque Dios tiene el control. Porque nosotros al separarnos de Dios teníamos que morir. Porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y solamente a través de Él podemos tener vida y vida eterna. Por eso la religión es religarnos con Dios por medio de la fe. Creemos en el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, que dio su vida para pagar lo que yo debía. Doy gracias a Dios. Vivo agradecido a Él, porque a través de Él puedo tener esperanza, puedo tener seguridad y puedo tener salvación. ¿No lo quieres tú también? Hoy Jesús está intercediendo en el santuario. Y no solamente el plan se completa en la intercesión. Cuando salga de interceder, vimos que el Señor vendrá por segunda vez a recoger a su pueblo. Ese es el plan perfecto. Por eso el versículo clave que vamos a repasar nuevamente está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estamos listos para comenzar a estudiar la palabra de Dios, recibir un rayo más de esperanza en nuestra vida. Cuando vemos que somos tan frágiles, vemos que las cosas no llenan nuestras necesidades, vemos que somos impotentes frente a todo lo que estamos pasando. Mis hermanos, la mano de Dios está para podernos dar el poder necesario para que nosotros podamos cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Y el propósito final es salvarnos porque su palabra está empeñada que todo aquel que en Él cree no se va a perder, pues tiene vida eterna a través de Cristo Jesús. Hemos dicho que la Biblia describe dos procesos paralelos que están ocurriendo hoy. No es mañana, hoy, en favor del pueblo de Dios. Hay varias cosas que van a suceder de aquí en adelante, pero hoy están sucediendo dos cosas paralelas. El juicio. Y vimos ayer la primera etapa del juicio. Hoy vamos a concluirla. Pero antes de concluir las otras dos etapas, que son tres, también paralelamente está ocurriendo algo en favor del pueblo de Dios, que es el sellamiento. Así que vamos a ampliar estas dos cosas. Antes que se acabe del tiempo de gracia, antes que venga Cristo Jesús, va a haber una obra de sellamiento. Dios sellará a sus hijos y cuando los sella, van a ser pertenencia suya para siempre y por toda la eternidad. ¿Sabes? Tú y yo somos llamados para ser sellados por Dios. Y ojalá que todos nosotros podamos ser sellados hoy en la verdad presente, en la verdad de la palabra de Dios, en la verdad que Jesucristo trajo a este mundo, la única fuente de verdad. Sabemos que antes que se acabe el tiempo de gracia, si ustedes ven mi flechita aquí, estamos hoy acá, en la hora del juicio. La única iglesia que predica esto, podríamos decir, es la iglesia adventista del séptimo día, que vivimos en hora de juicio, en el día de la expiación, desde 1844, cuando termina la profecía de los 2300 días, estamos nosotros viviendo en lo que llamamos la hora del juicio, un momento solemne antes que se acabe el tiempo de gracia, antes que los ángeles suelten los vientos y el demonio y Satanás haga todo el mal contra el mundo y contra los hijos de Dios hasta que venga la liberación y Cristo venga por segunda vez. Pero antes que eso suceda, van a suceder cosas impresionantes. Va a haber una reforma espiritual, va a haber un sellamiento, la lluvia tardía caerá porque hemos recibido la lluvia temprana de la justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel. El fuerte pregón se dará, el último mensaje de los tres ángeles se proclamará con poder. El cuarto ángel que diga, salgan de Babilonia, como decíamos ayer, salgan de la confusión religiosa, se unirá al mensaje del tercer ángel. Y mis hermanos, el mundo conocerá la verdad y el error y tendrá que decidir entre aceptar o no aceptar. Pero también hoy en día va a haber un zarandeo, los que son y los que no son. Dios pondrá a cada uno de los que es hijos suyos a prueba, a ver qué es lo que han puesto en su mente, en su corazón, qué es lo que son ellos, si son o no son. Pero Dios conoce los motivos y Él hará que todo aquel que confía en la sangre de Cristo Jesús
pueda tener esperanza y salvación. Sí tendremos algún tiempo de angustia y vamos a hablar acerca de este, que es el sellamiento, que está paralelo al juicio. Dijimos que la primera etapa del juicio comienza con el juicio investigador en el cielo y termina con la segunda venida de Cristo. Muchos creen que el juicio es para el futuro. Hoy toda la humanidad va a ser presentada ante el tribunal, pero en el cielo primeramente. ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, lo hemos comprobado ayer y hoy lo vamos a repasar de 3 lugares de la Biblia por lo menos, y hay mucho más, donde comprobamos la primera etapa, que comienza el juicio investigador y termina con la segunda venida de Cristo. La segunda etapa es el juicio comprobatorio, que va a ser después de la segunda venida de Cristo, que también este juicio se lleva a cabo en el cielo, pero ahora con los que fueron al cielo y elevados en la segunda venida de Cristo, o los que recibieron a Cristo en el aire y los que resucitaron juntos, estaremos para vivir con Él y estaremos, dice la Biblia, 1000 años allá, haciendo una obra también de juicio. Esa es la segunda etapa, que se llama juicio comprobatorio. Y la palabra comprobatorio es, ¿por qué tal persona o tal persona que era un cristiano no está aquí en el cielo? Va a haber dudas en nosotros. Va a haber por qué Jesús no salvaste a esta persona tan buena que predicaba. Vamos a suponer que yo no vaya al cielo y usted diga, pero ¿por qué el pastor Costa no está aquí en el cielo? Que Dios ni permita, porque es mi gran deseo estar con el Señor. Pero van a haber muchas sorpresas en el cielo. ¿Por qué esta persona que nunca estuvo quizás en la iglesia hoy está en el cielo? Van a haber dudas. Entonces Dios mostrará su justicia finalmente hacia nosotros, allí en el cielo, a los salvados, por qué fuimos salvados y cómo realmente la sangre de Cristo cubrió a esa persona. Así que se llama el juicio comprobatorio y ese es para nosotros. Y nosotros también estaremos en esa segunda etapa. Y la tercera etapa es el juicio ejecutivo, donde se llevará el castigo de los malos en la ocasión de la tercera venida de Cristo, en la segunda resurrección, que es para los malos. Y mis hermanos, eso es lo que dice la Biblia con respecto al programa del tiempo final. Saben, hay muchas teorías hoy en día. Hay la teoría dispensacionalista, varias etapas, que la iglesia se va a ir antes para no sufrir y aquí van a quedar gente sufriendo hasta que conviertan el mundo y Cristo venga por tercera vez con su pueblo que está en el cielo para llevarlos a ellos. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso son teorías humanas que se han inventado con textos fuera de contexto. Y eso está claro. La Biblia dice claramente en Apocalipsis lo que va a suceder paso por paso con respecto al milenio. No va a ser antes, sino va a ser después de la segunda venida de Cristo, que va a venir en gloria y majestad en las nubes de los cielos. La primera etapa dijimos que comienza con Daniel 7, nos ubica en la historia, dónde va a ser ese juicio investigador, que se está investigando. Hay una gran interrogante en los ángeles, hay una gran interrogante en los cielos. Por eso Dios hace esa obra de juicio. ¿Por qué Ronald Costa? ¿Por qué el pastor Vargas? ¿Por qué toda persona que acepta a Cristo tiene que estar en el cielo, siendo que son pecadores? Hay una gran acusación de parte del enemigo. Siendo esta persona que es un pecador, ¿por qué va a ir al cielo? Tú no eres justo porque Él me pertenece. Sin embargo, Cristo levanta sus manos y dice, mira, Él confesó sus pecados, confía en mi sangre, yo lo amo y lo voy a salvar porque yo le cubro sus pecados, porque Él confió en lo que yo hice. Por fe somos salvos. Así que cuando en el cielo todas las interrogantes de las personas por qué se salvan sean dadas, mis hermanos, Cristo vendrá a buscar a su pueblo. Así que esta primera etapa, dice, nos ubica en la historia en Daniel 7. En Daniel 8 y 9 nos dice la fecha exacta. En Apocalipsis 12 con los 3 ángeles. Vemos aquí que en Daniel 2 aparecen solamente el ABC de las profecías. El tiempo desde Babilonia, después viene Medo-Persia, vendrá otro reino, será Grecia, luego Roma imperial, en las piernas, y luego la división de las naciones. Esto es Daniel 2, el ABC. Pero Daniel 7 nos pone más acontecimientos antes que caiga la piedra. Y uno de los agregados que hace Daniel 7 es la hora del juicio. Hace 2 agregados, que va a haber un poder que se llama el cuerno pequeño, que cambiaría las leyes, cambiaría todo lo que Dios ha hecho, se pondría en el lugar de Dios, perseguiría a los santos de Dios, haría un montón de cosas. Lean Daniel 7. Y luego que ese poder se desarrollaría, dice claramente que vendría la hora del juicio. El cuerno pequeño que cambió sus leyes, cambió el sábado, cambió la intercesión de Cristo, ahora en vez de confesarlo a Dios hay que confesarlo a seres humanos, cambió el bautismo, cambió muchísimas cosas. Todo lo que hizo ese poder político religioso que nació de entre las naciones, dice que cuando sea desarrollado eso, va a haber un momento que va a empezar la hora del juicio y luego Cristo vendrá para rescatar a su pueblo. Ese es el agregado que hace Daniel 7 y por eso tenemos que estudiar la profecía en su orden cronológico.
Y Daniel 7 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares servían, esto lo dijimos ayer, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y algo más pasó, lo que dice Daniel 7 en visión. Miraba yo en visión de la noche y aquí con las nubes venía uno como el Hijo del Hombre, que vino el anciano día, al juez, el que estaba sentado en el trono. Vino el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, se presenta ante el juez y le fue dado dominio, gloria, reino, dominio eterno, nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Así que en el cielo va a haber un momento en que el juez se sienta, se inaugura el juicio, en un momento se inaugura el juicio, dice que va a ser después que el cuerno pequeño haya hecho todos los desastres que hizo en Daniel 7, ese poder político religioso que trastornó todo lo que Dios había hecho en el santuario, lo pisoteó completamente. Y mis hermanos, dice que iba a comenzar en algún momento la hora del juicio. No dice la fecha, pero Daniel 8 y 9 nos dice exactamente cuándo exactamente comienza la hora del juicio y pasa Cristo del lugar santo al santísimo para hacer su última obra para este mundo. Así que en Daniel 8 y 9 nos dice la fecha exacta. Dice hasta 2300 tardes, 2300 días, luego el santuario será restaurado. Todo fue cambiado. Mire, el sacrificio de Cristo fue cambiado porque hoy en día fue cambiado completamente la forma del sacrificio de Cristo. Hoy en día un sacerdote puede hacer, a través de la hostia, decir que hace un sacrificio de Cristo Jesús. Por ejemplo, la forma de pedir perdón de los pecados, en vez de pedirlo a Dios directamente, lo tenemos que hacer a través de seres humanos intercesores. Cosas que no existían. En el santuario había una había una fuente de agua, símbolo del bautismo. Antes era por inmersión, ahora es por aspersión. Antes la palabra de Dios, símbolo de los panes del santuario, era lo único que dirigía. Y sin embargo, hoy en día las tradiciones de los seres humanos o los escritos de los padres tienen más importancia inclusive que la palabra de Dios. Las oraciones fueron cambiadas por los rezos. La ley de Dios, el sábado fue cambiado por el domingo. Todo lo que se hizo en el santuario exactamente fue cambiado y trastornado por ese poder político religioso en la Edad Media que persiguió a los santos. Y por eso, cuando ve Daniel todo eso en Daniel 7, dice, ¿hasta cuándo, Señor, estará pisoteado tus verdades? ¿Hasta cuándo no serán restauradas? Y el ángel le dice, hasta 2300 días, y entonces el santuario será purificado. Mis hermanos, sabemos que la profecía de los 2300 días comienza en el año 457 a.C. con el decreto de restaurar Jerusalén, el decreto de Artajerjes. Y si usted saca la cuenta, 457 menos 2300 le da 1844 después de Cristo. 457 ante Cristo hasta 1844 y dice que el santuario será purificado. Cristo entra donde el juez se sentó en esa fecha para poder hacer su obra de juicio. Por eso hoy decimos que vivimos en tiempo del juicio. Antes de que venga, seremos juzgados antes y después vendrá la salvación. Desde el año 1844 estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora. ¿Cuándo? Ahora, no cuando Él venga, ahora delante de Dios, a nuestro favor. El juicio es a nuestro favor. Esto lo decíamos ayer en Hebreos 9:24. Ahora es el juicio de este mundo, no es mañana, no es cuando Él venga. No es en el futuro. Ahora el príncipe de este mundo será echado porque Cristo ha vencido la muerte y dará vida a todo aquel que cree en Él. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Este es el versículo clave del juicio final. Mis hermanos, en esta hora de juicio antes que venga Cristo Jesús, todos los que son juzgados, cuando el juicio pasa a los vivos y no sabemos cuándo, no hay ninguna señal para ello, ni por el Espíritu de Profecía ni por la Biblia, simplemente sabemos que el juicio terminará, el tiempo de gracia terminará cuando las plagas comiencen a caer sobre esta tierra, no los acontecimientos que decimos que son plagas, el coronavirus, son pestes, principios de dolores, sino cuando las 7 postreras plagas, sabemos que, mis hermanos, el tiempo de gracia se ha terminado. Cristo va a venir a buscar su pueblo. Ahora, no es mañana, no es en el futuro. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregunto, ¿crees esto? Entonces, ¿por qué vives como condenado? ¿Por qué vives cargado la conciencia? Asegúrate estar ahora en Cristo Jesús. El enemigo trabaja en nuestra mente, trayendo nuestros pasados y nuestras imperfecciones pasadas. Pero cuando Dios perdona, dice la Biblia, que lo perdona completamente y nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Así como el Oriente es aparte del Occidente, así Dios
Dice que aparta nuestros pecados, nunca más se acordará de ellos. Son promesas del Señor para nosotros. Por eso el Señor, los que están en Cristo, los que diariamente comulgan con Dios, los que diariamente se confiesan a Él, no a seres humanos, sino a Él directamente, confían en lo que Dios ha hecho para salvación. Dios imputa, nos declara, escuchen esta palabra, nos declara justificados ante el Padre, porque Él presenta sus méritos y no. Yo no presento mis méritos, sino presento los méritos de Cristo para ser justificados. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo. Mis hermanos, asegúrate de estar en Cristo hoy en día. Sabemos que la primera etapa también nos hace mención cuando, a través del mensaje de los tres ángeles, cuándo es ese juicio en el cielo. Y de esta manera comprobamos que el juicio está vigente ahora. Cuando venga Cristo Jesús, el juicio ya ha terminado en el cielo. Pero la segunda etapa continúa con nosotros, que lo vamos a ver. Pero antes que termine el juicio va a haber una obra de sellamiento. Y es importante que tú y yo recibamos el sello de Dios. Mire lo que dice el primer ángel. Vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, no el evangelio adulterado, no el evangelio cambiado, no el evangelio de la confusión religiosa, no el evangelio de doctrina falsa y fuera de contexto de la Biblia. No es el que grita mejor y el que siente internamente que él puede hacer algo. Es el evangelio de Jesús, el que lo proclamó con sus discípulos, el que está en la Biblia en su contexto, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo de una voz: teman a Dios. En otras palabras, confíen en Dios. Temores, respeto a Dios. Denle gloria. El evangelio cambia a la persona. La forma de dar gloria es con nuestra vida, nuestras acciones, nuestra actitud, nuestras palabras cristianas, el Espíritu Santo morando en nosotros, cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comer, nuestra manera de vivir, porque el evangelio cambia. Demos gloria a Dios y por testimonio el mundo va a ver la gloria de Dios a través de nosotros y el Espíritu Santo. Denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado en el presente, y adorad. Y aquí viene el problema final, la adoración. Hay una lucha grande a quien adoramos. Mire, adoramos a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pregunto, ¿en cuántos días hizo Jehová los cielos y la tierra? En 7 días. Y en el séptimo, dice la palabra de Dios, Jehová bendijo, reposó y santificó el séptimo día. ¿Y cómo sabemos que el séptimo día es el sábado? Porque la tabla de los 10 mandamientos nos dice que el sábado es el séptimo día. Pero como hoy la han cambiado, como hoy han quitado, y todos dicen que la ley de Dios está abolida, entonces, ¿para qué guardar el sábado? Sin embargo, la Biblia dice que la ley de Dios está vigente, y el único que la ha guardado completamente es Cristo Jesús, y por medio de él tú y yo podemos ser salvos. Y yo intento hacerlo mejor porque amo al Señor. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. La hora del juicio ha llegado. Jesús nos da tiempo para que nos preparemos para su regreso. Dice, adquiere la verdad y no la venda. No sigas filosofías humanas, no sigas ideas humanas con respecto al fin. Lee la palabra de Dios, léela con el Espíritu Santo y tú vas a ver lo que te estoy diciendo y lo que vas a descubrir, cómo somos sellados antes de que venga el fin del tiempo de gracia. El juicio terminará, escuchen bien, no está en el futuro, terminará poco antes de la segunda venida de Jesús con el cierre del tiempo de gracia. El que sea justo, sea justo. El que es impuro, siga como impuro. El que es justo, haga justicia. Y el que no se purifique ahora en Cristo Jesús, mi hermano, cuando se acabe el tiempo de gracia, no va a haber Lola. Lo lamento, no va a haber nada. Simplemente terminará, Cristo vendrá y rescatará a aquellos que creyeron hoy. Por eso la Biblia dice, hoy si oyere la voz, entrega tu corazón. Hoy, ahora, Cristo está en hora de juicio frente al Padre en el santuario celestial e intercediendo a la misma vez cada vez que yo le pido perdón, cada vez que me acerco a Él en arrepentimiento. ¿No es maravilloso entender esto? ¿No te da paz y seguridad que Dios está al control de todas las cosas, que está en el trono, al lado del trono, nuestro hermano mayor, representándonos a cada uno los que confiamos por fe? La adoración debe ser a Él, no al enemigo. La adoración debe ser a Jesús, no a nosotros. La adoración debe ser a su palabra que tiene el Espíritu de Dios, y no a lo que el hombre cree que es Dios. Porque en el principio, mis hermanos, Satanás engañó al hombre diciendo que era Dios, que no debía ser un mayordomo, no debía ser un subalterno, él tenía que ser Dios. Aún en la religión, aún en los sistemas filosóficos, todo nos enseña que tú sí puedes. Mentira, la Biblia dice, tú no puedes, pero Cristo sí puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la gran batalla. ¿A quién adoramos? ¿A nosotros? ¿A Satanás? ¿O a Dios? Ojalá que tú y yo podamos adorar al único verdadero Dios que está en los cielos intercediendo por nosotros. Dijimos que el sellamiento, mis hermanos, Dios va a sellar a su pueblo antes que termine el tiempo de gracia. ¿Y cómo lo sella? Es ahí lo más interesante de este estudio. Y esto está paralelo al juicio.
Se está haciendo el juicio y se va sellando a las personas. Esta persona es salva, Dios la va sellando, va sellando a sus hijos. Por eso todos los días debemos estar contemplando a Cristo Jesús. El sellamiento es muy importante porque es la marca que Dios tiene para salvar a sus hijos. Y cuando somos sus hijos, nada los arrebatará de la mano de Él. Antes de que venga. Según el Apocalipsis 14, al final, todo girará en torno a la adoración a Dios o a la bestia o al enemigo o a Satanás. El creador o al enemigo, a la bestia, que tiene un sistema falso de religión en este mundo, que muchos les siguen adorando en un día que no corresponde, porque la Biblia dice que es el Sabbat. Así los judíos, ellos fueron los que recibieron, mis hermanos, de parte de Dios. Antes que existiera el pueblo judío, Dios ya tenía el sábado, desde el principio de la creación, pero el pueblo fue elegido para mantener esa gran verdad de que Dios es el creador y el que provee y el que hace un pacto y hace un sello para con su pueblo. Lamentablemente el pueblo judío, somos hijos de Dios, no aceptó al Mesías. Hay muchos que lo van a aceptar. Y dice que en el tiempo final muchos comprenderán que Cristo es el Mesías esperado. Y por eso en el Nuevo Testamento se habla de que no solamente tengamos fe en Jesús, sino que guardemos sus mandamientos, incluyendo el sábado, que fue cambiado al principio de nuestra era cristiana. Dios tiene un sello. Y ese es el sello que tenemos que saber cuál es. En Daniel y Apocalipsis nos dice el Espíritu de Profecía que cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean bien entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Así que empecemos a contemplar más de cerca estos libros. No con filosofías humanas, sino con el escrito está, interpretando a través de la misma Biblia, no interpretando con seres humanos, sino la misma Biblia, sola escritura, ella interpreta las cosas del tiempo del fin. El estudio adecuado de estos libros nos conducirá a una experiencia completamente nueva. Y eso es lo que queremos. Solo quiero resaltar algunos momentos de Daniel y Apocalipsis, un anticipo a las profecías del tiempo final. Por ejemplo, quiero resaltar la parte histórica, porque tanto Daniel y Apocalipsis tienen una parte histórica. Siempre la primera parte, por ejemplo en Daniel, la parte histórica es del 1 al 6. Y del 7 al 11, la segunda parte, son los acontecimientos finales antes que venga Cristo Jesús. Pero en esa parte histórica nos da una vislumbre anticipada de lo que va a suceder en el futuro, una vislumbre de lo profético que va a suceder. Por ejemplo, quiero destacar que en Daniel habla de 3 decretos de muerte. ¿Recuerdan? Nabucodonosor hace un decreto que iba a matar a todos los astrólogos y a los magos si no le decían cuál era el sueño que había recibido. Y saben, y recuerdan que Daniel, en Daniel 2, dice que oró a Dios y Dios le reveló el sueño, y de esa manera Daniel liberó no solamente a los magos y los astrólogos, sino también salvó su vida. Todos fueron salvos porque Dios intervino en la mente de Daniel para enseñarle el sueño al rey, si no lo hubiera matado a todos. También en Daniel encontramos un segundo decreto que tiene que ver con la adoración. El rey no le gustó que hubieran otras naciones. Él hizo una estatua completa de oro y dijo, van a adorar mi visión de la historia, no la visión de Dios. Dios dice que va a haber un reino, otro reino, otro reino, y después se van a dividir las naciones, va a venir eso es lo que va a suceder. Pero yo digo, dice Nabucodonosor, que toda la estatua va a ser de oro, y el que no la adore será quemado. Así que se hizo un decreto de postrarse ante la estatua. Estos 3 amigos de Daniel, en Daniel dice que fueron tan fieles a Dios que el rey le dijo que debían arrodillarse. Dice, rey, no necesitamos arrodillarnos. El Dios, si quiere librarnos, nos librará de tu mano y del horno de fuego. Y ustedes saben el resto de la historia. Aquellos jóvenes entraron al horno de fuego. Los que los pusieron murieron porque 7 veces más dice que fue el horno en aquel momento. Y dice que entraron 3, pero el rey veía 4. El Hijo de Dios, Jesús, estuvo en medio del fuego y salvó a aquellos muchachos y salieron vivos de aquello. Un milagro que solamente Dios de lo imposible puede hacer, porque Dios está al control de sus hijos. El tercer decreto de muerte en el tiempo de Darío, cuando Daniel abre las ventanas y tenían que adorar, en 30 días no podían pedirle a otro rey, ni a otro Dios. Y acusaron a Daniel que estaba adorando en un decreto que el rey había hecho y lo metieron en el foso de los leones. Y Dios también en ese decreto intervino porque cerró la boca de los leones. Ahora yo pregunto, en Apocalipsis también habla de decretos de muerte, decretos de persecución, decretos de leyes dominicales, decretos de que se va a obligar a todo el mundo a hacer lo que no se va a poder comprar ni vender. Ustedes leen todo eso allí en Apocalipsis. Mi pregunta es, si en Daniel, en todos los decretos de muerte, por adorar a Dios o por no adorar a los dioses ajenos, que fuera de Dios,
ninguno de los hijos de Dios fueron muertos, lo cual nos dice que aunque hayan decretos de muerte, ninguno de los hijos de Dios que están sellados pasarán, mis hermanos, mayor dificultad porque Dios estará con ellos. Tampoco matará cuando se haga decreto de muerte en el tiempo final, porque vamos a estar sellados. Quizás algunos descansarán antes, porque Dios los hará descansar, porque no podrán pasar el tiempo final. Pero, mis hermanos, los decretos no debemos temerle, porque Dios estará con nosotros. Esta es la vislumbres. Hay liberaciones en el libro de Daniel. Es una experiencia completamente diferente. Dios reveló el sueño, liberó a sus hijos, protegió a los hebreos exiliados que fueron arrojados en el horno de fuego, liberó a Daniel del foso de los leones. ¿Tú crees que no nos va a liberar en el tiempo final? Bueno, ¿a quién adoramos? ¿Al Dios verdadero? También el enemigo tiene una marca. Y esa marca, mis hermanos, distingue entre los hijos fieles de Dios y no. Por eso es tan importante entender esta obra del sellamiento. ¿De dónde sacamos los adventistas del séptimo día la obra del sellamiento? ¿De dónde? De la Biblia. Dice Apocalipsis 7:1-3. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué tenía? El sello del Dios vivo. De ahí sacamos el sellamiento. Antes que venga el fin del tiempo de gracia, Dios sellará a sus hijos. Vi otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahí hay una seguridad para el tiempo del fin. Dios no va a desatar los vientos del enemigo, ni va a dejar que Satanás haga algo mayor contra los hijos de Dios hasta que sean sellados en sus frentes, en sus conciencias, en sus mentes. Escuchen bien, en la mente nuestra se va a poner el sello de Dios. Hay algo que Dios en el Nuevo Testamento va a poner en nuestras mentes al final del tiempo. Cuando aceptamos a Jesús, con nuestra mente y nuestro corazón hay algo que Él pone como sello para hijos de salvación. Hasta que sean sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Es interesante que la marca del enemigo es puesta en la frente y en la mano, en la obra que hacen. En los hijos de Dios solamente en la mente, porque la obra la hace Cristo Jesús por nosotros. Esa es la diferencia. Esta es la batalla entre la religión en el que yo puedo hacer o lo que Cristo puede hacer. Por eso, cristianos adventistas del séptimo día, nuestras obras no tienen función de salvación. Nuestra única obra que podemos hacer para salvarnos es arrepentirnos y pedirle a Dios que nos salve. Ahora, nuestras obras manifiestan al mundo de que amamos a aquel que nos ha salvado. Y le decimos al mundo, intento guardar el sábado, hago lo mejor posible, pero por la gracia de Dios es que soy salvo. Mis obras van a manifestar mi fe. Pero mis obras no es el motivo de nuestra salvación, es Cristo Jesús. Así que el sello de Dios está en la frente, en contraste con la marca de la bestia. Es una gran lucha entre el bien y el mal. El enemigo hacía que todos pequeños, grandes, ricos, libres, esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviera la marca en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo no tengo tiempo para analizar este versículo, pero sepa que el enemigo también está pidiendo adoración. Y dice, si alguno adora, este es el mensaje del Apocalipsis 14:9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente, porque también pone en la frente el conocimiento de una verdad falsa, de un día falso en el cual están guardando, y en la mano será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, o sea, va a ser destruido. En otras palabras, es importante ser fiel y adorar al Dios de los cielos. Los que no habían, escuchen bien, los que no habían adorado a la bestia con sus filosofías, con su doctrina falsa, sus cambios que ha hecho a través de la historia de la religión, incluyendo el día falso, ni a su imagen, y que no recibe la marca y no la recibe en su frente ni en su mano, vivieron y reinaron con Cristo. ¡Qué interesante! Los que siguieron solamente al Cordero, no los que siguieron a filosofías humanas, reinaron con Él. Así que es importante entender el sello de Dios para ser propiedad de Dios en este día. Hoy es necesario, antes que acabe el tiempo de gracia. ¿Qué es el sello de Dios y dónde está? Bueno, vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. El versículo que nos da que en la ley está el sello, está allí justamente, Isaías 8:16. Si usted no sabía dónde estaba este versículo, anote Isaías 8:16. Dice, ata el testimonio, ¿y qué? Sella la ley entre mis discípulos. Yo no entiendo cómo dicen que la ley está abolida y que Cristo abolió la ley y que hizo nuevos mandamientos. Dice claramente Isaías, ata el testimonio y sella la ley. La ley tiene el sello de Dios.
porque es el carácter de Dios. Y los que siguen el carácter de Dios son hijos de Dios, hijos de la luz. Las características de un sello usted lo sabe. Tiene un nombre, este es el sello de los Estados Unidos. El lugar se llama Estados Unidos, ¿verdad? Tiene un territorio, donde dije, tiene un título, presidente de los Estados Unidos. Tiene un nombre, Estados Unidos, tiene un título que es presidente y un territorio. O sea que un sello tiene por lo menos estas tres características. La Biblia dice que en la ley de Dios está el sello. Ata y sella la ley entre mis discípulos. Dios quiere sellar su santa ley entre sus discípulos. El sello de Dios contiene su nombre, su título y su territorio. Vamos a ver cuáles de los 10 mandamientos tiene este mismo sistema de un sello. No hay otro, hay uno solo. Y es exactamente el cuarto mandamiento. Mire lo que dice el cuarto mandamiento, que lo sacaron en el tiempo cuando este cuerno pequeño sacó todas las cosas de la palabra de Dios y cambió todas las leyes y los tiempos, sacó el cuarto mandamiento y el segundo lo dividió en dos. Pero la ley de Dios dice, acuérdate del sábado. Por primera vez se le da el nombre al día de reposo. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo. Recuerden, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo. La palabra séptimo, por primera vez en la tabla escrita por el dedo de Dios, se le pone la palabra sábado. Dice, más el séptimo es de reposo para Jehová tu Dios. ¿Es de qué? De reposo. Es de descanso. No es para trabajar. Trabajarás y harás toda tu obra. Ese día es para adorar al Dios creador. Si la humanidad hubiera adorado al Dios, no cualquier otro día, Dios daría su bendición para cada uno de nosotros. Por no cumplir lo que Dios manda, estamos como estamos. Nos acordaríamos que Dios hizo las cosas en el principio, una familia, Adán y Eva. Sabríamos cómo mantener nuestro cuerpo sano y saludable. Mis hermanos, el sábado es el recordatorio de que Dios es nuestro creador, que tenemos un principio, no venimos de la casualidad, ni siquiera de una célula en evolución. Tenemos un Padre que nos formó con sus propias manos. Sí, cuántas cosas que hoy en día tenemos como consecuencias por no guardar el sábado. Problemas sociales, problemas económicos, problemas de identidad, problemas completos, por no acordarnos. Acuérdate, dice el Señor. Acuérdate cuando yo te crié. Acuérdate cuando yo te formé. Y no había un judío, porque el sábado no es para los judíos. El sábado es para toda la humanidad, lo dice allí claramente Marcos 2:27. El hombre fue hecho por causa del sábado. Mis hermanos, acuérdate del sábado para santificarlo, de hacerlo de uso sagrado. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero ¿dónde está el sello en esto? Aquí está. Mire, porque en 6 días hizo Jehová, ahí está el nombre, ahí está. Hizo Jehová, ¿qué hizo? El territorio donde gobierna, los cielos, la tierra y el mar. Y todas las cosas. ¿Cuál es el título? El hacedor, el que hizo, el creador. ¿Cuál es el nombre? Jehová. ¿Y qué territorio es el que domina? Los cielos, la tierra y el mar. Y todas las cosas que en el Dios hay. Exactamente. El sello de Dios está en el cuarto mandamiento, donde dice, ata y sella la ley entre mis discípulos. El nombre es Jehová. El título es el creador. Y el territorio donde gobierna cielo y tierra cumple con las condiciones de un sello con autoridad. Mis hermanos, Ezequiel 20 nos dice claramente, también le di mis sábados para que fueran una ¿qué? Una señal, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Yo no sé, no puedo entender cómo podemos seguir mandamientos humanos diciendo que el domingo es el día del Señor porque resucitó. ¿No es importante cuándo murió? Entonces, ¿por qué no guardamos el viernes? ¿Y por qué no hacemos caso a la Escritura? Todos aquellos que dicen que Cristo reposó conforme al mandamiento en el día sábado cuando nos redimió. O sea que la redención de Cristo Jesús verdadera es que guarda el sábado aún en la tumba y nosotros tenemos que descansar también en el día sábado para ser santificados. No me hablen de santificación, no me hablen de cristianismo si usted no entiende este tema. ¿Por qué adoramos un día que Dios no hizo? Para adorarlo. Es declaración de parte de Dios. No es Antiguo Testamento. Hay muchos más versículos en el Nuevo Testamento sobre el sábado y lo que Jesús hizo. Y ya los vamos a leer. El sello marca autoridad. Dios es el sábado. Dios va a sellar sus hijos en el tiempo final. Doy gracias a Dios por el mensaje de la Iglesia Adventista, porque es una iglesia que respeta lo que Dios dice a través de la palabra de Dios. Vamos a aclarar cuál es el día del Señor, porque todo el mundo habla del día del Señor. Hay declaraciones inclusive, hay cíclicas cuál es el día del Señor, diciendo que es el domingo. Y que fue cambiado
Dios nunca lo cambió. ¿Alguien me puede mostrar en la Biblia que dice que el domingo es el día del Señor? No hay ni una. No hay un solo versículo. Los 8 versículos que hablan del primer día no significa que debemos guardarlo. No hay ni una sola vez. Pero sí del sábado hay decenas y decenas de veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Inclusive, una de las señales del tiempo final de los santos de Dios, que Dios santifica, como decía el Antiguo Testamento, es que guarda los mandamientos de Dios y tienen fe. ¿Cuál es el día del Señor, según la Biblia? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, decía Apocalipsis 1:10, y algunos dicen que era el domingo. Pero mira lo que dice Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Así que el Hijo del Hombre es el Señor también del sábado. No dice del domingo. Marcos 2:28. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día que el Señor tomó en el Nuevo Testamento como el día del Señor? No es el domingo. Aquí. El Señor del sábado es Cristo Jesús, el Hijo del Hombre. Título que Él se dio para poder unirnos a nosotros. Así que está claro. El sábado es el día del Señor. No es otro día. Y algunos, aunque cambien el calendario diciendo que el séptimo día es el domingo, mis hermanos, la Biblia lo desmiente. En la Semana Santa, ¿qué día Jesús murió? El viernes. ¿Qué día descansó en la tumba? El sábado. Y eso lo cree todo el mundo. ¿Qué día resucitó? El domingo. El primer día de la semana. No dice ni siquiera domingo. Primer día de la semana. O sea que Él cumplió el mandamiento, inclusive en la redención. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer otra cosa que no es? Es lo mismo cualquier día. Usted puede ser... ¿Cuál es el día patrio de los Estados Unidos? 4 ¿de qué? De julio. Si yo celebro el día de la independencia el 7 de agosto, ¿es el día de la independencia? No, porque es un día histórico. Si yo celebro mi cumpleaños en otro día, lo puedo celebrar, pero no es mi día. Yo no nací en ese día porque es un día histórico. Lo mismo sucede con el sábado. Es un día histórico. Dios lo hizo y lo declaró santo. ¿Fue el mandamiento cambiado por Jesús? No penséis que he venido para anular o abrogar, sino para cumplirlo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará en la ley. ¿Por qué? Porque en el tiempo final, la ley de Dios y el sello de Dios será lo que distinga entre la verdadera adoración, lo que el hombre ha inventado, así como Nabucodonosor inventó una estatua que todo el mundo la adorara, a su manera, no a la manera como Dios dijo que iba a haber varios reinos. De la misma manera será en el tiempo final que todo el mundo adore el falso día que el hombre ha inventado versus lo que Dios ha dicho. Esa va a ser la gran batalla final que distinguirá entre el que va a ser sellado y el que no va a ser sellado. Hermano, yo te lo digo claro en este momento. Yo no quiero discutir teología, yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Usted puede pensar lo que quiera. Usted va a decir, bueno, si yo guardo el domingo no voy a ser salvo. Yo no estoy diciendo eso. Si conocemos la verdad del sábado, como la Biblia lo dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tendremos que dar cuenta ante el Señor, porque la ley de Dios es la base del juicio. Y Dios sellará a sus hijos, en sus mentes pondrá su ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé cómo hay tantos cristianos hoy en día que no entienden esto. Ojalá oremos para que el Señor podamos tener una comprensión correcta. Y adventistas que no le dan importancia al sábado, hacen lo que se les da la gana. En vez de adorar a Dios, se adoran a ellos, a su necesidad. Cuando en realidad, mis hermanos, estamos viviendo en tiempo de juicio donde nosotros tenemos que respetar lo que Dios dice, no lo que yo digo. Miren la promesa de Isaías 56 que viene del Antiguo Testamento. A todos. No dice adventistas, no dice judíos, no dice evangélicos que guardan el sábado. ¿Saben? Hay muchísimos evangélicos hoy en día que están guardando el sábado. A todos los que guarden el sábado, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para cuánto? Para todos los pueblos. El sábado no es solamente para un grupo religioso. El sábado en la Biblia es para toda la humanidad. La gran decisión entre lo que se va a apartar de lo que no se va a apartar va a ser justamente quién hace caso a Dios o hace caso a los hombres. Yo prefiero hacer caso a Dios. ¿Y tú? Me va a costar muchísimo porque me van a obligar a guardar días que yo no quiero. Pero yo voy a ser fiel al Señor hasta donde el Señor me dé fuerzas y me dé vida, porque en Él hay vida eterna. ¿Por qué tanta gente guarda el domingo? ¿Quién introdujo ese cambio? Bueno, yo le voy a leer algunas cosas. El cambio viene desde el tiempo de Constantino. Fue recomendado por Constantino a sus súbditos paganos cristianos como el venerable Día del Sol. ¿Y quién fue Constantino? Fue el último emperador de Roma, que se convirtió en cristiano. Y cuando Roma cayó, el gobierno se lo dio al clero, a la iglesia. Y de ahí comenzó la era de los papas, de la religión popular. Pero la religión cristiana comenzó con Cristo y sus discípulos que guardaban el sábado.
Fue un emperador el que lo hizo. ¿Cuándo se realizó este cambio? La respuesta del cardenal Gibbons. Aquí estoy leyendo Pedro Germán, sacerdote católico de Convert Catecismo, página 50. Este catecismo recibió la bendición papal en enero de 1910. Se le hizo la pregunta, ¿cuándo se realizó este cambio del sábado al domingo? Observamos que el domingo, en lugar del sábado, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el concilio de la Odisea en el año 364 después de Cristo, en un concilio, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Eso es exactamente lo que decía la profecía de Daniel, que iban a cambiar los tiempos y las leyes. En el 364, no, después que todos los discípulos hayan muerto, 300 años después, 264 años después del último discípulo, que fue Juan, cambiaron esto. ¿Qué dicen los ministros protestantes? Escuchen bien esto, lo que les voy a decir. ¿Qué dicen los ministros protestantes con respecto al sábado? Vamos a los congregacionalistas. Doctor R.W. Dale. Esto está, ustedes búsquenlo en internet. Busquen sobre sábado o domingo. Y dice allí, Ten Commandments. Es completamente claro que por rígido devotamente que pasemos el domingo, no estamos observando el sábado. ¿Qué dicen los metodistas? El diccionario teológico de Book es un diccionario que se utiliza mucho por los metodistas. Dice, sábado es el lenguaje hebreo, significa descanso, y es el séptimo día de la semana. Debe confesarse que no existe ley en el Nuevo Testamento concerniente al primer día del día, que es el domingo. Los bautistas, hay muchos bautistas que guardan el sábado, especialmente los del sur, ya quedan pocos, pero la mayoría, muchos guardaban el sábado. Mire lo que dice el manual bautista del doctor E.T. Hiscott. Ha existido y existe un mandamiento que ordena guardar el sábado, pero el sábado no era el domingo. Se dirá, sin embargo, con cierto aire de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo día al final de la semana. ¿Dónde pudo hallarse esa transferencia? No en el Nuevo Testamento, absolutamente no. Yo no lo estoy diciendo, no es adventista esto. Por supuesto, bien sé que el domingo... Ya dimos la fecha, 364 en el concilio. Pero es lamentablemente que haya venido rotulado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre de Dios Sol, Sunday, Dios del Sol. O sea, lo que se adora es al Dios Sol, no se adora al Dios creador del Sol. Cuando fue adoptado y sancionado por la apostasía papal y permitido como sagrado legado al protestantismo, lamentablemente hay muchos defensores del día de reposo como domingo, cuando la Biblia no da autorización para esto. Miren lo que dice Catholic Record de London, en Ontario, Canadá. Yo estaba predicando en Ontario, Canadá, justamente cuando estaba leyendo esto. Y una señora dice, mire, pastor, esto yo lo conozco, dice, pero usted, le voy a decir al padre que usted me está atacando a la iglesia. No estoy atacando a ninguna iglesia, yo estoy leyendo lo que ustedes han hecho. Dice, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia del sábado al domingo es una muestra de este hecho. En el tiempo final, mis hermanos, el domingo cobrará preeminencia y el mundo entero va a estar obligado a guardar con leyes dominicales el domingo, que es el falso día. ¿Por qué los cristianos evangélicos que dicen seguir la palabra de Dios no siguen esto? Mis hermanos, es muy importante entender el mensaje de la verdad que nos hará libre. ¿Cuál es entonces el sello de la... Así como el sello de Dios, Dios tiene un día que es el sábado para adorarlo, el sello de la bestia del reino es la aceptación de un falso día de reposo. El día sostenido hoy por la mayoría es el Sunday, el día del sol, el día que los paganos utilizaban para hacer sus sacrificios en el tiempo, y Constantino lo adaptó para los cristianos. Esto es la observancia del domingo. Jesús nunca habló de guardar el domingo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto estoy leyendo el Nuevo Testamento. Juan 15:10 dice, yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si tú quieres permanecer en el amor y ser sellado para Dios, tienes que guardarlo. Una cosa, porque sigo el ejemplo de Cristo, porque Él lo ha guardado. Si vamos a ver, mis hermanos, algunos dicen, bueno, pero Dios mandamientos. Ama a Dios y ama al prójimo. Sí, ese es el resumen. Hay 4 mandamientos para amar a Dios, incluyendo el sábado, y 6 mandamientos para amar al prójimo. No cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Eso los aceptamos. Pero ¿qué con respecto al sábado? Pero dice, lo cambiaron. Amar a Dios y amar al prójimo. En Mateo 7, 21 y 23 nos dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos sus mandamientos. Que guardemos el sábado, porque es el sello de Dios que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros como hoy y hay en día. Y entonces le responderé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. El que hace la voluntad de Dios. Mi pregunta es, con todo amor cristiano,
¿Qué dice la Biblia con respecto a adorar? ¿A lo que dice Dios o a lo que dicen los hombres? Es tu elección. Aquí dice claramente el Señor, el que hace la voluntad de mi Padre. Pregunto, ¿estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre? Apocalipsis 22:14, el último dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por la puerta de la ciudad. Esto es un asunto de vida o muerte. ¿Dónde se coloca el sello, mis hermanos de Dios? ¿Dónde se coloca el sábado? En la mente. Y este es uno de los versículos que yo, del Nuevo Testamento, que yo tengo un gran aprecio, y siempre se lo presento a los amigos que me dicen que el sábado fue abolido en la cruz del Calvario, o que la ley de Dios, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios incluye que su ley no es quitada, su ley es afianzada. Porque dice Hebreos 8:10, pondré mis leyes en la mente, sellaré en su mente, y las escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no van a estar escritas en una tabla, van a estar escritas en mi mente. Por eso Dios, cuando sella a su pueblo, lo sellará en su frente, donde está el conocimiento completo de la palabra de Dios. ¿Qué significa el sello de Dios puesto en sus frentes? Es la aceptación del sábado, séptimo día de la semana, como día de reposo. Mis hermanos, en el tiempo final, no soy profeta ni hijo de profeta, Apocalipsis dice que el mundo se dividirá en dos grupos. Los que aceptan lo que Dios dice netamente con la palabra de Dios, o los que aceptan lo que los hombres y los concilios han dicho cuál es el día de reposo. El mundo se dividirá y será engañado, pero miles entenderán que Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra, y que hizo el sábado, lo bendijo, reposó y lo santificó y lo escribió. La misma palabra Shabbat significa señal o sello del Padre. La palabra Shabbat en hebreo, por ejemplo, Ab, todos los hebreos saben que Abba Padre, significa Padre. B, la beta, es donde mora Dios, la casa donde mora Dios. La letra B, la beta, mis hermanos, es donde mora Dios, es hecha como una casa. La palabra At es señal. La palabra Shabbat es justamente esto, la señal donde mora el Padre. ¿Y saben qué? Yo quiero tener esa señal en mi frente, para que el día que venga y sea sellado, Cristo Jesús me lleve al reino de los cielos. Por eso Jehová reposó, bendijo y santificó, y Jesús mismo guardó el sábado. Desde el Génesis al Apocalipsis nos habla del sábado como el día del Señor. Y mire cómo termina, Apocalipsis 14:12. Aquí está el sello de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto es como un puente de dos pilares. Muchos no creen en Jesús, pero guardan sus mandamientos. No tienen la verdad, porque el puente necesita estabilidad. Otros creen solamente en los mandamientos, pero no creen en Jesús. Otros solamente creen en Jesús y dicen que los mandamientos no existen. Tampoco están en la verdad. Si usted quiere estar en la verdad, siga estos dos conceptos. Este es el documento de identidad de la iglesia. La iglesia verdadera no solamente respeta los mandamientos, intenta guardarlos y también tiene fe en Jesús. Mis hermanos, estamos viviendo antes que llegue el tiempo del fin de gracia. Estamos viviendo en un momento de ser sellados con la verdad. Y la verdad incluye también su ley. Porque Dios no destruyó la ley, murió para pagar la deuda de la ley, no la quitó. Porque si la quitara, ¿para qué hubiera venido? La hubiera quitado y no hubiera sufrido. Mis hermanos, antes que se acabe el tiempo de gracia, el mundo decidirá en aceptar lo que Dios dice o lo que los hombres dicen. Es allí donde se dividirá el cabrito de la oveja. Es allí donde se dividirá en el tiempo final, mis hermanos, los que van a ser salvos. Cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de trompeta, con arcángel de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice la promesa, junto con ellos, en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. El sellamiento y el juicio van paralelos. Cristo terminará pronto su obra en el santuario celestial para comenzar la segunda etapa, regresará a esta tierra, y todas las cosas de esta tierra serán consumidas. Los justos irán al cielo y los impíos que no confían ni sean sellados terminarán en esta tierra. Y comenzará la segunda etapa del juicio. El juicio comprobatorio después de la segunda venida de Cristo se lleva a cabo en el cielo. Y mis hermanos, hoy es viernes y estamos estudiando la Biblia. Y dice que los justos van al cielo, los malos mueren cuando venga Cristo. Va a haber un milenio, sí. La primera resurrección va a ser antes de que venga, cuando venga Cristo Jesús, al comienzo del milenio, dará la inauguración del milenio. Pero la segunda resurrección es de muerte, porque va a ser después del milenio. Miren, la primera resurrección en Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos.
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Cuando venga Cristo, mis hermanos, los salvados irán al cielo, lo recibiremos en el aire, seremos resucitados. Y allí reinaremos con Él en el cielo 1000 años. ¿Qué haremos allí? En el cielo comienza la segunda etapa del juicio, que se llama el juicio comprobatorio. Los registros celestiales revelan la justicia de Dios. ¿Por qué esta persona llegó al cielo y no? Y todo caso será expuesto delante de nosotros. Mire lo que dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar, los que hicieron caso a la palabra de Dios. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? Y oí desde el altar que respondían: cierto, Señor, Dios poderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Mis hermanos, cuando juzguemos a Satanás, a los ángeles, juzguemos a todo el que nos hizo mal, a todo aquel que quedó aquí en la venida, el que Dios apartó para muerte eterna y los que salvó, vamos a decir estas palabras: Señor, tú has sido justo, tú le diste oportunidad a cada persona, quisiste sellarlo y ellos no quisieron, moriste por ello, hiciste todo en favor de ellos, aún para guardar la ley que ellos no podían cumplir, y tú los perdonaste. Cierta y verdaderamente son tus juicios, se merecen que no estén acá en el cielo porque no confiaron en ti. Mis hermanos, Dios pondrá justicia final sobre este mundo. ¿Qué pasará con las personas que no acepten el sello de Dios? ¿Qué pasará con aquellos que no acepten la salvación que está en Cristo Jesús? ¿Qué pasará con aquellos que siguen preceptos humanos y mentiras teológicas? Dice claramente: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a suceder? Llama de fuego, terminarán quemándose. Y algunos utilizan el infierno. Este es el verdadero infierno, se quemará. El infierno no es que va a arder por la eternidad, se quemará mientras haya combustible para quemarse. Las consecuencias son eternas. Nunca más los que desobedecieron a Dios se levantarán, porque Dios tendrá hijos que confiaron en su palabra. Y entonces será manifiesto aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad de su venida lo quitará. Todos aquellos que no sean sellados para Dios, todos aquellos que no hacen caso al evangelio y a la palabra viva, mis hermanos, Dios lo apartará como el cabrito de las ovejas, uno para salvación y otro para perdición. Vivimos muy cerca de ese tiempo. Dios mandó señales de su segunda venida. Dios permita que tú y yo podamos tomar bien en serio estos mensajes. Los que aman a Jesús van al cielo. Los que no aman a Jesús ni siguen sus preceptos se mueren. Y Dios finalmente habrá terminado con el mal y nunca más se levantará el mal en todo este santo monte. ¿Cuál será la condición de la tierra cuando nosotros estemos en el cielo y los perdidos estén muertos aquí en la tierra? Mire, hay una doctrina que dice que aquí va a haber gente cuando la iglesia esté en el cielo. Mentira, dice directamente: ciudades estarán desoladas. Toda la tierra quedará desolada. Porque así dijo el Señor: toda la tierra será asolada. No quedará vida en esta tierra, porque la gloria de Dios matará con su poder a todo y destruirá todo lo que el hombre ha hecho. Por eso la Biblia dice: pongan la mirada en las cosas del cielo, no en las de esta tierra. Miren lo que dice Jeremías en visión. En aquel día serán muertos por el Eterno desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados, ni juntados, ni enterrados, serán como estiércol sobre la tierra. Los salvados estarán en el cielo, los perdidos estarán en la tierra, muertos, no vivos, ni dando el último mensaje para arrepentimiento. El último mensaje de arrepentimiento se da ahora, antes que venga Cristo Jesús. ¿Qué pasará en ese milenio que comienza cuando los santos estarán en el cielo juzgando? Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El abismo, lugar desolado. Y prendió al dragón, que es Satanás, aquella serpiente antigua que se llama diablo Satanás, y lo ató ¿por cuánto? Por 1000 años. Apocalipsis 22. O sea, Satanás no podrá tentar a nadie, porque todo el mundo estará muerto. Los salvados en el cielo con Cristo juzgando, y aquí en esta tierra, en ese milenio, será atado en circunstancias porque no habrá nadie con vida. Él quedará confinado acá para ver lo que ha hecho, muerte y desolación. Los justos en el cielo, los pecadores muertos. Los impíos habían sido destruidos y los cadáveres yacían sobre la tierra, dice el Elena G. de White. Estos son los acontecimientos en la segunda etapa. La segunda venida de Cristo, comienza el milenio. En el cielo, los juicios de los impíos, de los que no vinieron, vamos a juzgar. Los justos reinarán con Cristo. En la tierra, Satanás y los demonios permanecerán atados por 1000 años, dice la Biblia. Ese es el famoso milenio. Es para el diablo. No es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios estarán en el cielo. Aquí en esta tierra no habrá nada de vida en el milenio. Por eso la doctrina del rapto secreto no es una doctrina que está basada en los principios que dice la palabra de Dios. Está fuera de contexto. En la tercera etapa, mis hermanos, del juicio, y aquí termino. En estos 5 minutos que quiero terminar, voy a terminar esta tercera etapa. Ya vimos que la primera se hace en el cielo.
es para los que están ahora aceptando o no aceptando el sello de Dios. Cristo saldrá del santuario y vendrá, y los que murieron en Cristo serán resucitados y los recibiremos en el aire. Y ahí comenzará el milenio. Con la presencia de Cristo en esta tierra, en el aire, todo será destruido. La tierra y todos los que no aceptaron serán destruidos y muertos por el resplandor de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el cielo los santos estarán juzgando por qué tuvieron que morir estas personas. Y los santos dirán, Señor, tú le diste oportunidad, justo y verdadero son tus caminos. Y ahora, en la tercera etapa del juicio, que se realizará cuando venga el castigo de los malos en la ocasión de la tercera venida de Cristo. Y usted dice, pero pastor, ¿no dijo que todos los malos están muertos? Sí. Lo que pasa es que cuando venga Cristo Jesús, la segunda vez no tocará tierra. Dice que lo recibirán en el aire. Porque si Él tocara tierra, todos los muertos resucitan porque Cristo es vida. Pero los malos van a resucitar cuando venga, después del milenio, en la tercera venida de Cristo. Ahí está la segunda venida, pasa el milenio, la tercera venida de Cristo. Desciende la santa ciudad, resucitan los impíos, atacan a la ciudad y el juicio y destrucción final de los impíos. Eso es lo que va a suceder, eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermano que me está escuchando, yo sé que usted está cansado, yo sé que es viernes, yo sé que tengo ya una hora predicando, pero tenemos que terminar esto para entender que Dios va a hacer finalmente justicia y pondrá salvación eterna para cada uno de nosotros. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿De qué lado estaremos? ¿En la primera resurrección o en la segunda resurrección? Es una decisión que yo tomo en este momento para estar o no, hacer caso a Dios o no. Mis hermanos, en la tercera etapa que se llama el juicio ejecutivo, desciende la santa ciudad del cielo con todos los santos y Cristo dice que posará en esta tierra. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. La nueva Jerusalén vendrá del cielo. No es la Jerusalén que está en Israel en este momento. Según la Biblia, Dios ha hecho una nueva Jerusalén que se posará en esta tierra. Los santos que estaban en el cielo por 1000 años vendrán con Cristo Jesús a reinar en este mundo que está totalmente destruido y la vida nuevamente comenzará, así como fue en el tiempo de Noé, que un arca salvó. Todos los que llegaron al reino del cielo comenzará nuevamente el reino eterno en Cristo Jesús. Yo, Juan, dice, vi la santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Desciende del cielo. No viene de esta tierra, de la Jerusalén, es del cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Elena G. White dice que cuando terminó el juicio de los impíos, al final del milenio, Jesús salió de la ciudad seguido por los santos y una comitiva de ángeles. Descendió sobre una gran montaña que tan pronto como él posó los pies en ella, se partió y convirtióse en una dilatada llanura. Entonces alzamos los ojos y exclamamos, la ciudad, la gran ciudad, está descendiendo del cielo de Dios y bajo todo su esplendor y deslumbrante gloria se asentó en la vasta llanura que Jesús había preparado para ella. Mis hermanos, cuando Cristo toque tierra, cuando regrese por tercera vez, la santa ciudad y Cristo toque esta tierra, la vida de todos los que no fueron al cielo serán resucitados. Y según Apocalipsis 25, esa será la segunda resurrección. Imagínense los millones y millones, desde Adán, a través de las edades, resucitarán y verán la santa ciudad. Mis hermanos, Satanás en ese momento verá el gran ejército. Será suelto de su prisión. Los muertos malos serán resucitados porque Cristo toca con la ciudad, aquí esta tierra. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, dice Apocalipsis 27 y 8, Satanás será suelto de su prisión y saldrá ahora que están todos resucitados para engañar a los gentiles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, de Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena de la mar. Imagínense el cuadro, la santa ciudad, Cristo dentro con los santos, los malos rodeando la ciudad, Satanás diciendo, yo los resucité, ataquemos la ciudad, tomemos esa ciudad. Mis hermanos, dice el Apocalipsis, que Satanás quizás subieron a través de la anchura de la tierra, cercaron el campamento de los santos de la ciudad amada, Apocalipsis 29. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y aquí se acabó la última etapa del juicio. Dios puso justicia. Terminó con el mal. Nunca más se levantará el mal en el santo monte, ni la muerte ni el dolor, porque Dios destruirá completamente el mal. Si alguno se pregunta dónde está Dios en medio de los problemas que estamos viviendo, dónde está Dios que no pone solución, bueno, aquí está la solución de Dios. La tercera etapa del juicio se llama juicio ejecutivo. Matará a Satanás, matará a todos sus seguidores, a todos los falsos profetas, a todos los adoradores de santos, a todos aquellos que no hicieron caso a la palabra de Dios, que tuvieron la oportunidad
de ser sellados para Dios y no quisieron, oh mis hermanos, la salvación es individual. Descenderá fuego del cielo y los consumió y los devoró. Esta es la segunda muerte, según Apocalipsis 14. Se llama juicio ejecutivo. Y Apocalipsis 21 termina diciendo, y oí una gran voz del cielo que procedía del trono, diciendo, he aquí el tabernáculo, la ciudad de Dios, está con los hombres. Él habitará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esta es la visión que tenemos como iglesia del Apocalipsis, porque la palabra de Dios lo dice. Y el que estaba sentado en el trono, que es Jesús, dijo, he aquí, hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mis hermanos, de la ciudad sacaremos todos los elementos para reconstruir esta tierra y viviremos para siempre con el Señor. Por eso Isaías en la gran profecía dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Va a haber paz en todo el santo monte. Me alegraré con Jerusalén, la nueva, no la antigua, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de llanto, ni voz de lamento. No habrá más muerte, ni más dolor. Esa es nuestra mayor esperanza y seguridad. Elena G. White dice en El conflicto de los siglos, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Dios los destruirá en el juicio ejecutivo. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan la vida, la luz, contentamiento, por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza, sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. Yo quiero estar en ese día. ¿No quieres ser tú sellado para vida eterna? Que Dios ponga en tu frente su día. ¿No quieres entrar al reino de los cielos? Por favor, acepta a Jesús. Dice que el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es importante que estemos inscritos en el libro de la vida. Y el que se halló inscrito en el libro de la vida no se halló inscrito, fue lanzado en el juicio ejecutivo, en el lago de fuego, dice Apocalipsis 13:15. Mis hermanos, hay una sola oportunidad de escribir nuestros nombres en el libro de la vida para que Dios perdone nuestros pecados y nos salve por su gracia y escriba sus leyes en mi mente y en mi corazón. Yo no sé qué más decirte. El tiempo pasado. Y quizás no tendrás que oír de vuelta todo lo que yo he dicho para que puedas captarlo y estudiarlo en la palabra de Dios. Pero nuestra seguridad está en la salvación que Cristo ha hecho. Mi pregunta en esta noche es, ¿tienes ya tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Sabes cómo inscribirte? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Necesitas bautizarte. Necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Mañana vamos a hablar cómo Jesús nos salva, el plan de la salvación. Ya sabemos lo que va a suceder con los malos y con los buenos. Ya sabemos lo que va a suceder en el tiempo final, que va a haber leyes dominicales que nos van a obligar, pero en los decretos Dios va a estar con nosotros. En los decretos de muerte Dios va a estar con nosotros. Ya sabemos que vamos a ser sellados, unos para vida y otros para muerte, porque Jesús viene justamente a apartar lo bueno de lo malo, de los que creen, de los que no creen. Creer en Cristo significa no solamente decir, ay, creo en Cristo y en la salvación, sino vivir para Cristo, obedecer lo que el Dios manda. Y el sello de Dios tiene que ser puesto en nuestra frente. Ojalá que de aquí en adelante decidas guardar el sábado, reposar en sábado, ser santificados porque hacen la voluntad del Padre. Oh, mi hermano, tienes que bautizarte para ser salvo. ¿No quieres eso? Mas el que no creyere será condenado. Un simple acto. Dejamos nuestra vieja vida, comenzamos una vida por fe en Cristo Jesús. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tu pecado. En otras palabras, levántate y bautízate y sé salvo en Cristo Jesús. Pronto concluirá el juicio. Dios pondrá fin al pecado para siempre. Vendrá a buscar a su pueblo y resucitar a los que murieron en él. Pronto iremos al cielo por 1000 años y estaremos juzgando allá también a Satanás y a los ángeles. Todo el juicio le pertenece a Jehová y nos lo dará a nosotros también para que estemos con él en el trono, así como él está en el trono. Pronto Satanás será destruido y por eso él está enojado con su iglesia, con la iglesia de Dios, porque está predicando estas verdades y ha engañado al mundo entero con doctrinas falsas.
Por eso el mensaje final de Apocalipsis del cuarto ángel es: salid, pueblo mío, de ella, salid de la confusión de Babilonia, porque ha caído Babilonia, ya no tiene más poder, Cristo ha vencido y vencerá y reinará por los siglos de los siglos. La honra y la gloria y la adoración sean para nuestro Dios. Este día muy pronto vendrá, las señales así lo dicen. Escríbete en el libro de la vida. Por favor, bautízate en el nombre de Cristo y podamos ser salvos. Cuán sencillo es esto. Comenzamos una nueva vida en Cristo. Jesús todavía es el que soluciona problemas. Jesús todavía hoy, antes que acabe el tiempo, gracias, es el que perdona. Por favor, ponte las manos del Señor en este sábado. Jesús todavía es el Señor que cambia vidas. Jesús todavía es el que obra milagros. Jesús todavía es el que perdona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga, te guarde y pueda resplandecer su rostro sobre ti y ponga la seguridad de la salvación y sea sellado para vida eterna. Feliz sábado. Que la señal del cielo sea en tu frente hoy en día para ser un hijo de salvación cuando venga Cristo Jesús. Esperanza Radio. www.esperanzaradiolv.com